cuando íbamos a las estaciones a cazar giles o minitas boleadas que llegaban de provincia, no podía dejar de admirarlo o sentir envidia. Era lindo odiarlo y querer ser como él. A veces el odio une más que la amistad. Y muy bien vendido al señor en 500 pesos. Lo felicito, señor. Se lleva un 5 lote por una miseria. Señor, por acá, pase. Y ahora al lote siguiente. Algo incomparable, señoras y señores. Un magnífico reloj oro, 18 quilates. Áncora, 17 rubíes. Bueno, señores, que vale aquí en remate. Cualquier oferta, adelante. Que vale acá, 500 pesos, dice. 500 nacionales, 550, no va, 600 horas, 600 nacionales, pero no vale más un reloj extraordinario, señor. Oro 18 quilates, señores, 700 pesos, no vale más, 750 por acá, bandidos se van 750, 800 acá, no vale más, llevan 800 pesos, un magnífico reloj, vean lo que es esto, señor, 900. 920, 930 por acá, no vale más, 950, 1.000 allá, vendido al señor en 1.000 pesos, ahí, en 1.000 pesos vendido al señor, por acá, caballero, pase, vendido, lo felicito, señor, ha hecho una magnífica compra. Tengo la garganta, la miseria. También, tanto hablar. No te quejes, cardenal, y que para eso te pagan. ¿Viste qué fácil? A la gente le gusta que la agrupan. Pagan para eso. Chao, chao. Ginebra doble. A mí otro café. ¿Qué pasó, señor Fiacini? El rata metió la andar.
Hay que ser tarado. Traer la mercadería bajo las narices de la cana. Ahora aprenderá a no ser gil. ¿Y ahora, señor Feacini? Ya veremos. Hay que seguir pataleando. Gracias. ¿Hola? ¿Por la cigarrería? Habla Gómez. ¿Cómo le va, don Daniel? Vea, necesito un favor. Sí, para una donación. Un cheque al portador por 1000 pesos. Sí, como la vez anterior. Enseguida le mando al chico de la oficina con el dinero. Ah, de paso, uno de esos cartones. Sí, de esos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Este Gómez siempre ocupándose de los niños. Sí, ayuda a un montón de sociedades de beneficencia. Es raro encontrar un hombre tan modesto, siempre queriendo guardar el anonimato. Creo que tiene un hijo paralítico, ¿no? ¿Eh? Ah, sí. Claro, la desgracia despierta los buenos sentimientos. Fíjate. Adiós. Toma. Anda a cobrarlo. ¿100? 100.000. ¿Grande? Sí. Avivate, pibe. La guitarra. Y quédate tranquilo en tu casa por un tiempo. ¿En mi casa? El viejo de la joyería y el cajero del banco te sacaron el mote, seguro. Y la poli te va a buscar, así que chao. Feacini había resuelto darme vacaciones. Sabía ser generoso con sus colaboradores. Claro, no me había avivado bastante todavía. Pero al menos estaba mejor que el Rata y los de la casa de remates. Estaba libre. Libre.
pues, tía. ¿El señor prefiere pavo al horno o se conforma con pollo al espiedo? Preguntaba nomás. Tienes cara infeliz. ¿Qué le decís? Te recogimos de la basura y seguís siendo un ciruja. Viví de las obras. Como tus padres que pedían limosna cuando no andaban robando por ahí. El pobre no tiene la culpa, Julián. Si seguís defendiendo lo demás. Vos siempre parando este vago. Y todavía te reís, hijo de... Julián. A ver, ¿qué haces para arrimar el hombro? Y no tengo suerte. Lo que no tenés es vergüenza. No encuentro trabajo. Claro. Como que te matás buscándolo. Se encontrará, Julián. Ya lo encontré yo. Desde mañana vas a ir a trabajar a la ferretería del Gallego. Te tomo por hacerme un favor a mí. ¿Entendés? Y a traerme el sueldo íntegro, ¿me oís? Pobre. Borracho. ¿Por qué hablas así? Acaban de suspenderlo en la obra, ¿sabes? ¿Y yo qué culpa tengo? Creí que lloraba por mí. Y no por culpa de un borracho. Lloro por vos, por él, lloro por todos nosotros. Por informaciones nacionales propias y de las agencias de la Michel Press, y cables de Associated Press, France Press y TPA. Capítulo local. Desde las 9:55 está en casa de gobierno el doctor Frondizi. ¿Qué te pasa? ¿Salís? ¿Vas a salir? No importa que no me contestes si no tenés ganas. ¿Pero querés que te acompañe? Buena idea. ¿Cuánto te pagan en la Ferre, Toribio? ¿Te pagan bien? Claro, pero siempre pensás cantar en la radio. Seguro. Ya hice la prueba que ustedes. Tengo un amigo en empleo. ¿Y cuándo empezás? Hasta que me admiraste de lo mejor de mi vida, dejándome la Almería y Mira, Lucas, ya van a hablar de mí. Todo Buenos Aires va a hablar de mí. Que le duela estos brazos. ¿Qué dijiste? ¿A vos qué te importa? Anda, Gil. Che, ¿qué va? Mira, si no fuera porque tengo que ir a la ferretería... ¿Que tenés miedo de despeinarte? Déjalo. Bueno, no la lío, vos. Dale, defender al cantorcito ahora. Este cuento solo se lo tragan los giles como usted. Encima se la dan de vivo.
mantener aquí, che, que vais a pegar, nada. Acá, vamos. Traje de acá. Pero miralo vos, che. Me duele, mirá. Este podrido que mirá. Traje. Avisá si está más colorado. Y vos también, Garibaldi. Te voy a agarrar solo, Cardelito. Andamos, y a dos. Llamamos por teléfono, vos. Dantor. Razones. Porquería. Venenado. Acorrante. Pero mirá vos. Andá. Laburadores. Te portaste, Picasso, ¿eh? Espero devolverte la gauchada algún día. Tienes una derecha que Dios me libre. El Colorado es un bagaje, Garibaldi. No, vos tenés que ir a pelear al Luna Park. Claro, tenés lindo físico para vocear. Espera que me acomode la radio y vas a ver. Vamos a volver al barrio con un coche así de grande, cargado de minas, como Gardel. Eso se acabó, Toribio. Ahora las minas hay que pagarlas. Y para tener guita hay que trabajar. ¿Y acaso cantar en la radio no es trabajar? Lo que pasa es que el maestro sabía administrar la guita. Caballos de carrera, películas, qué sé yo. Eso, hay que administrarse. Los tiempos han cambiado, Toribio, no te engañes. Pero vos qué sabés. Si no fuera por la pizza. Che, a lo mejor te va bien mi traje nuevo, el azul marino. Seguro, si somos del mismo cuerpo. Y si te va bien, te presto mi camisa de rayo. Muy bueno. ¿Tenés zapatos? Zapatos, Picasso. Mira con qué. ¿Eh? Gracias. Gracias, muchacho. Es esta, buena y barata. ¿Cuánto dijo? 1500. Bueno, la tomo. ¿Y el equipaje? En estos días me llega el baúl de Rosario. De todos modos tendrá que pagar por adelantado. Tome cuenta, el recibo me lo da después. El recibo te lo doy cuando me pague el saldo. Yoko, Esta es una casa decente. Ah, tome la llave.
que al mundo nada le importa. La toalla para la pieza 3. Sin cesar en la jaula que te sirve de prisión, vas trenzando tu tristeza en el cantar de tu voz sentimental. Pajarito, yo también en mi penar, prisionero de su olvido y de su amor. Muchas veces sé cantar con mi voz hecha dolor, pajarito triste, que en mi soledad, con tu voz de pena, me hace recordar el cariño de ella, que no tengo más. Pajarito triste, calla tu cantar. Pajarito triste, en mi soledad, con tu voz de pena, me hace recordar el cariño.
La gente es así, señor. Usted la trata bien, las espera meses para que paguen y no agradece. No fío más. Ya se lo dije a todos. No fío más. Ya, amigo. ¿Anda con hambre? Estoy en la vía. Usted sabe cómo anda la radio. ¿La radio? Soy cantor, profesional. Y además compongo algo, ¿sabe? También me han hablado para el cine, pero a mí me interesa más la TV. Vos y pinta no me faltan. ¿No? Cara tampoco. Pero hay que esperar. El que no tiene cuñas en broma. Buah, te pinta que comecha, amigo. Métale. Gracias, viejo. Mi taller está en la cocina. Cuente conmigo. Carlitos Gardel adquiriendo los bonos en este mismo local o en nuestras 20 sucursales. Se reciben aquí adhesiones y donaciones. Con el corazón del pueblo se alzará la efigie inmortal del padre de la música ciudadana. Despertate, Sosal. Toma. Sos un amigo, Leoncio. Ya te dije. Mientras
Mientras estés en la cocina, una manito te puedo dar. Dame un cigarrillo. Bueno. Prendémelo. ¿Hace tiempo que trabajas en la fonda? Más de 5 años. ¿Y te acostumbras? Más o menos. Voy tirando. Quiero volver al pago con unos pesitos. ¿De dónde es ahora? De esquina. Corrientes. ¿Vas a volver hecho para allá, Leoncio? Más o menos. Quiero poner allá un boliche. Y si puedo, una fonda. Claro que vas a poder. Y yo iré a visitarte en tu fonda de esquina cuando vaya de gira con mi orquesta. ¿Qué nombre le pensás poner? No sé. Por ahora junto los pesos. Después voy a pensar en el nombre. Pero no, viejo. El nombre es muy importante. Además, ¿cómo voy a encontrar tu boliche si no sé el nombre? Sos sonso, chamigo. Ponele la puñalada. Hay una milonga que se llama así. La tengo en mi repertorio. Che, Leoncio, ¿podría prestarme unos mangos? El Tano me tiene loco. Le debo un mes. En cuanto firme el contrato, ¿sabes? Por ahora voy a trabajar en la comisión Pro Monumento a Carlitos Gardel. ¿Tenés algún candidato? Tengo un amigo en Avellaneda que es presidente de un club. Fiel. Los muchachos están preparando un campeonato de interclub. El Torito de Elisa Maciel. Toda una promesa. Ah, yo tengo un amigo que es mejor boxeador que ese. No me diga. Y bueno, regaló. Para el domingo nos hace falta un buen semipollo. Si gana, puede tener una prima de 1.000 pesos. Hecho. Hasta luego. No, pero yo te digo que vivo antear a tu rival. Pan comido para vos. Si ganás te dan 500 pesos. Vamos y vamos, ¿no? Bueno. Che, pero me tienen que enseñar un poco. Mirá que yo nunca he peleado en público. Vos no te preocupes. Ah, ¿sabés quién te va a entrenar, no? No. Segundo Flores. ¿Quién es? Larga, picada. Otra izquierda moviéndose para la izquierda, siempre en punta de pie bien saltando y pegando cuando va bien afirmado. Pegue 1, 2, un paso atrás, pegando siempre, las manos bien recogidas cuando saca la mano, 1, 2 izquierda, 1 izquierda, 2 izquierda y pegando siempre derecha, moviéndose para un lado para otro, para no perder blanco, las manos bien a la altura del antebrazo, todo bien recogido.
¿Qué te pasa, pibe, que andas atropellando? Ganas de conversar con una vecina. ¿Cómo te llamas? Llámame Margot. ¿Cómo? ¿No te llamabas Flora? ¿Quién te lo dijo? El de la cocina, el correntino. Otros me llaman Laura, pero el que más me gusta es Margot. Claro, sos un artista, por eso sos tan raro. Yo estuve casada con un mecánico en Córdoba, pero era pobre como una rata. Lo planté y me vine a Buenos Aires. Todavía me estará esperando. Lindo reloj, ¿eh? Eso no es nada. De casada tenía lindas joyas. No dijiste que tu marido era pobre. Joyas de familia, ¿sabes? Éramos de lo mejor de Córdoba. Oh, bueno, me voy. $50. ¿Nada más? ¿Lo deja? Sí, claro. Bueno, vamos. La mano en punta, pegando 1, 2, izquierda y derecha, moviendo la cintura, así pegando fuerte. 1, 2, la barba recogida, las manos bien pegadas al hígado, siempre la pierna izquierda adelante, boceando siempre, pegando y lastimando, pegando. Aquí. Vamos. Trabaje. Siga pegando. La izquierda siempre viene adelante. Siga pegando. Está bien, che, no exageré. Vamos, Picá, yo sí me esfuerzo. Por ahora no puedo más. Che, no podríamos tomar un taxi. Taxi, yo no tengo un guita. ¿Y vos? Fiasini. Fiasini. Hola. ¿Qué haces, Ordelito? Ya lo ves, paseando. Tanto tiempo. Estoy en deuda con vos. Ah, no fue nada. Además me quedó la experiencia. Así me gusta. Los machos no lloran. Decime,
¿Estás ocupado? Sí, más o menos. Creo que puedo darte una mano. ¿Como la otra vez? Espera. Disculpe, ingeniero. Me encontré con un amigo que puede ser útil. Respondo por él. Me viene bien para los trabajos de aduana. Que suba. Estoy apurado. ¿Qué de esos embarques, Cecini? Lo del Philadelphia Star se complicó un poco. ¿No? ¿Por qué? Habrá que apagar las velas más altas. ¿Qué pasa? Los honorarios han subido, ingeniero. Hay gente nueva. Ya me veo de nuevo recorriendo las oficinas, haciendo la comedia de las influencias. ¿No te gusta acaso? Me cansa, dale. ¿Para qué está el alemán entonces? No puede mostrar la mano en todo, lo sabes muy bien. Valiente cerebro. Bastante tiene con los líos del paralelo. No importa. Mientras sacamos las cargas chicas. Ocúpese de eso, Fiassini. Yo viajo el lunes a los Estados Unidos por el papeleo de los automotores. Descuide, ingeniero. A su regreso todo estará en orden. Mira, esto que se queda mejor acá, ¿eh? Viene como repuesto. Pero están todas las piezas. Las armas en nuestros talleres. Así la importadora puede vender coches importados. Mucho más baratos que los nacionales. Naturalmente, ganando 10 veces más y sin faltar a la ley. Así tenemos camiones, tractores. Aquí deben ganar millones. ¿Millones? Miles de millones. El grupo importador maneja casi tanta plata como el presupuesto nacional. El capo es un genio. ¿Quién es el capo? ¿El ingeniero? ¿Dale? No. Él, yo, todos somos rueditas del gran engranaje. Capos están muy altos. No se le ve la cara. Este es el rincón más infeliz del negocio. Lo importante son los coches. Fantástico. Nunca creí que el contrabando... ¿Contrabando? No. Importación. Nada de raterías. Ya te va a llegar el turno de picar altavoz. Esto vas a llevárselo a Pilar.
¿Pilar? Sí, la mujer de Loren. Es la que se encarga de la venta chica. Te he estado llamando toda la semana como loca. No fue culpa mía, Pat. Mabel tardó en llegar esta vez. Son delitos únicos, ¿sabes? La última vez, todas las boutiques de Santa Fe tenían tus modelitos, hasta el color y todo. Oh, querida, no exageres. Mándame 10 docenas de cada uno. Bueno. ¿Y del otro? Vean de... ¿Tu marido cómo anda? Está en New York. Tengo unos días de vacaciones. Estaba insoportable. Siempre tan celoso, che. Es un idiota. Puedo salir con cualquiera que interese a la firma. Según él es mi trabajo, ¿sabes? Pero cuando una persona me gusta realmente, se pone odioso. Psicose de guerra. ¿Ese chico? Es mi nuevo secretario. Tiene cierto encanto. ¿Sí? Parece que sí. Me lo están festejando mucho, ¿sabes? Vente esta noche a mi canasta. Vas a conocer gente rara. Viene Corín Bautista, 2 actores que no sé cómo se llaman, y la Titi de Alzara. Bueno, adiós. Adiós. ¿Te gusta el jazz? No. Qué raro. Los chicos de hoy deliran por el jazz. Es música de invertidos. ¿En qué te gusta? El tango. Eso es música de varón. Además, soy cantor de tango, ¿sabes? Por eso me llaman Gardelito. Voy a cantar en la radio. Estoy esperando que me llamen. Tal vez yo pueda ayudarte. ¿Sí? Sí. ¿Qué te pasa? Es mi disco favorito. ¿Quieres bailar? Me echaron de casa, ¿sabes? Estoy tirado. ¿Qué se sirve? Yo nada, no tengo tiempo. Pedimos. Un sándwich de salame. ¿Y café con leche querés? Café con leche. ¿Por qué no trabajas? ¿Qué? Yo sé. Siempre que no hables ni hagas más canas. El vuelto déselo a él.
¿Qué me decís, Picayo? ¿Me vas a agradecer haberte traído aquí, sí o no? Es increíble. Lo contás y parece de película. Y este es el renglón más infeliz del negocio. Todo está a cargo de Fiasini, me tiene plena confianza. ¿Me das un cigarrillo? Una jovatita. Prendémelo. Vamos, Viñali, pronto. ¿Ese quién es? Elemento del capo, una especie de policía particular. Hay varios como ese metidos en todas partes. ¿Te acordás de la Gestapo? ¿Gestapo? Ah, sí. Bueno, dicen que estos se escaparon después de la guerra. Ahora están haciendo la América. Como de costumbre, estuviste muy grosera con mis amigos esta noche. Guarda el coche, súbeme las llaves. No seas tan susceptible, Bobby. Siempre lo he sido. Lo que pasa es que me molesta que me dejes en ridículo ante la gente. Es que tú eres ridículo, querido. Esa falsa dignidad te queda mal. Debe ser los aires de militar que no consigues olvidar. El árbitro, No eras tan orgulloso cuando te hice salir de Europa después de la guerra. Pobre coronel Fondora. Aguanta un momento. Es un asunto importante, Fiasini, de modo que... De acuerdo, ingeniero. Me doy cuenta. Esta gente de la Belgo entregará la documentación en el puerto. Y el dinero, 300.000 pesos con tu entrega de la carga. ¿Entendido? Estos negocios por cuenta de terceros nunca me han dado buena espina, Fiasini, pero en fin. Quédese tranquilo, ingeniero. Hasta luego. ¿Ya? Oh, hello, Bill. How are you? Fine, thanks. Sí. Vos encargate del camión. Que no baje nada hasta que llegue yo. A las 7. Chao. Sí, los estaba esperando. ¿Trajeron el manifiesto? Aquí está. ¿Y esto? Contraentrega de la carga. Fue lo convenido con Doren. Es igual ahora. Estamos en... Bien, yo llevaré la carga a sus depósitos. Salvo que prefieran esperar aquí, pero esto va a demorar un buen rato. Está bien, nos veremos allá. Llegamos a las 11. Listo, ya está. Es una vulgar mexicaneada. Pero no, mi viejo. Se llevan la tajada limpita. Y además les regalo de yapa el camión de la importadora. Mira, te doy 300.000 ahora. El resto después. ¿Qué? No, viejo. Al contado rabioso. Mira, vamos a transar. Me das ahora 500.000 uno sobre otro y se acabó el partido.
al camión. Hola, ¿está Picayo? ¿Quién habla? Un amigo. ¿Quién es el que habla? No importa quién habla. Dígale que lo llama un amigo. Un amigo, pero si no me dice quién es, no puedo comunicarle. ¿Quién habla ahí? Hola. 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 Hola, Picayo. Por fin. Alguien cortó ahí. Escúchame, hermano. Sí. Me porté mal, ya sé. Por eso te llamo. Te quiero dar el desquite. Mira, ahora podemos empezar de nuevo. Y como bacanes. ¿Me entendés?
Oíme, nos vamos por un tiempo al interior hasta que se olviden de nosotros. Estoy cerca de Retiro. A las 12:30 sale un tren para Rosario. Allá tengo unos parientes. Vení. Te espero, Picayo, ¿eh? No digas nada a nadie. Por favor. Chao. Podemos tomar algo. Yo lo he comido. A Rosario uno, por favor. ¿Por qué me hiciste esto, Picayo? Vos te crees muy vivo. Siempre te reíste de mí. Por eso. No te mentí, Picayo. ¿Y cuándo dijiste la verdad? Hoy. Me sentía solo. Por eso te llamé. Confiaba en vos. Vos siempre viviste solo, pibe. Sin confiar en nadie y sin que nadie pudiera confiar en vos. Me diste trabajo, pibe. Agárralo, Picayo.